Palabra de Dios. En Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21, escuchamos la respuesta de nuestro Señor Salvador Jesucristo a una petición un tanto imprudente de unas personas que pretendían distraerle a Él de la función eterna, divina que Él vino a realizar con el propósito de ocuparle a Él en asuntos de este mundo. Cristo sabiamente les deja saber que los asuntos que ellos querían poner en sus manos para que Él emitiese juicio sobre los mismos eran asuntos que no estaban en la agenda de Él y que aún en aquel entonces se habían ya designado personas, autoridades en la comunidad de donde venían estas personas que tenían la responsabilidad de emitir juicio, decidir qué hacer con los asuntos que le traían a colación a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos que estamos en estas lecciones, discipulados, si usted quiere, que hemos titulado El desperdicio de mis pensamientos. El estudio surge de la preocupación que un servidor y muchos otros siervos del Señor a través de la historia han tenido, ¿verdad?, acerca de este aspecto de la vida cristiana que es altamente desatendido, descuidado, no se le considera con la importancia que tiene y que resulta en que la iglesia a través de la historia haya ido declinando en su fe, en su servicio, en su testimonio, ¿verdad? Y pues consciente de eso, pues como iglesia decidimos en este ciclo que básicamente culmina, ¿verdad? Está culminando, nos ha llevado a este punto en estos estudios de los miércoles de Matete, donde por muchos años hemos estado considerando doctrina tras doctrina, en distintas formas. Lo que hemos estado considerando es lo que la palabra de Dios enseña sobre lo que Dios dice, ¿verdad? Y ahora pues hemos entrado en un aspecto quizás un poco más profundo en este programa de discipulado que se llama el desperdicio de mis pensamientos. Jeremías 14, 13 me parece, no me acuerdo ahora exactamente la cita bíblica, nos habla del clamor de Jeremías para con su pueblo. El clamor de Jeremías consistía en preguntar hasta cuándo van ustedes a permitir que sus pensamientos determinen la forma en que ustedes van a vivir, ¿verdad? Y de ahí partimos. Consideramos también de forma detenida la palabra de Proverbios 4:23, que nos recuerda que hay muchas cosas en la vida del cristiano que debe guardar, que debe proteger. Pero hay una que está por encima de todas las cosas y lo que debe proteger, que debe guardar, es su mente, es su corazón, ¿verdad? Proteger. Y la razón por la cual eso es de esa forma, pues por lo que el hombre es lo que piensa. Según el hombre piensa, así es. Sobre toda cosa que tú guardes, protejas, ¿verdad? Cuides. Cuida tu mente, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tu mente más que ninguna otra cosa en el mundo. Hay muchas cosas que vale la pena cuidar. Amén. Pero la Escritura es clara diciéndonos que hay algo que está por encima de todas las cosas como creyentes que debemos cuidar, y es nuestra mente, es nuestro pensamiento. Y la razón por la cual eso es de esa forma es porque nuestra vida fluye de ahí, fluye de nuestra mente, de lo que somos en nuestros pensamientos. Así que en Lucas, que es el pasaje que usamos como trampolín en esta noche, Lucas 12, versículos del 13 al 21, ahí leemos lo que se conoce tradicionalmente como la parábola del rico insensato. Y yo añado, un hombre rico que era insensato, que pensaba insensatamente y que vivía ignorando la exhortación de Proverbios 4:23 que acabamos de señalar hace un momento, que como dijimos,
hace unos segundos y repetiremos nuevamente, este hombre rico, insensato, vivía pues descuidando lo que la Escritura dice que debe guardar por encima de todas las cosas, que es su corazón. Lo vemos, llegamos a esa conclusión y podemos decirlo contundentemente con afirmación, basándonos en lo que el Señor Jesucristo pues dice sobre el particular, teniendo claro que es una parábola la cual el Señor está utilizando para enseñar una verdad eterna. En la misma se toca el asunto que nos preocupa a nosotros, que es el desperdicio de la mente, el desperdicio de los pensamientos. Este hombre rico, insensato, por años estuvo invirtiendo su vida en un sinnúmero de asuntos que a sus ojos eran los acertados, los correctos. Sin embargo, en palabras del Señor Jesucristo, pues estaba tristemente en lo incorrecto. Así que vemos entonces en el versículo 13, comienza con esta interrupción de personas que vienen a donde el Señor Jesucristo a plantearle una situación que tenían, un asunto familiar que habría que resolverse, de herencias. Vemos la respuesta del Señor Jesucristo y vemos cómo entonces da esta ilustración, parábola como ilustración. Versículo 13. Le dijo uno de la multitud, de esos cientos y miles que consistentemente estaban siguiéndolo, ¿verdad?, en su ministerio terrenal: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Probablemente está hablando de la herencia de la progenitura, ¿right? Que comparta conmigo la herencia. Pero él, esto es Cristo, le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? En otras palabras, ustedes tienen ya personas que han sido asignadas por esta sociedad para bregar con esos asuntos. No me ocupen a mí con asuntos terrenales, porque yo no vine aquí a bregar con asuntos terrenales. Yo vine aquí a bregar con asuntos de carácter eterno. Y les dijo entonces: mirad, guardaos de la avaricia, porque el asunto que ellos traían a colación para que él emitiese juicio era un asunto que estaba motivado precisamente por ese mal que está metido entre cuero y carne en todo ser humano, y que en esta cultura pues se estimula tanto, que es la codicia y la avaricia. Right? Así que dice: mirad, o presten atención, guardaos. Interesante. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa que guardes, protege, ¿verdad? Protéjanse, cuídense, si usted quiere, de toda avaricia. No, sabemos que la avaricia es una actitud, y esa actitud, como todas las cosas que tienen que ver con el ser humano, tiene un origen. Y ese origen es eso que Proverbios 4:23 nos dice que debemos guardar por encima de toda cosa, que es nuestra mente. Así que la avaricia comienza en el pensamiento. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad, la propiedad, las pertenencias que tenía un hombre rico le había producido mucho. Y él, si tiene algo para escribir, utilícelo en este momento. Y él pensaba dentro de sí. De eso se trata lo que estamos considerando en este ciclo de Matete, que es el desperdicio de nuestros pensamientos. Este hombre, dice la Escritura, que pensaba dentro de sí, y podemos concluir, por lo que nos dice el resto de la historia, que había sido un desperdicio lo que había hecho. Desperdicio a los ojos de Dios. A los ojos del mundo el hombre había pensado bien, pero a los ojos de Cristo había sido un desperdicio. Y el issue delante de nosotros es: a los ojos de quién nosotros queremos lucir bien. La Escritura dice que el temor del hombre trae lazo, Proverbios 29:25, pero el que confía en el Señor será exaltado. Y como hemos dicho en infinidad de ocasiones, el asunto para nosotros siempre debe ser de quién yo quiero el aplauso. Debemos vivir para recibir el aplauso, la aprobación de alguien. El asunto es de quién yo quiero recibir esa aprobación. ¿La quiero recibir del mundo, del hombre, de la cultura, de la sociedad, o la quiero recibir de Dios?
Aquí vemos entonces que dice que el hombre pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Obviamente tenía un problema porque el hombre tenía una heredad que había producido muchísimo y obviamente continuaba produciendo y no encontraba o no tenía en ese momento una facilidad donde continuar almacenando los frutos que él había cosechado. Y dijo, yo someto a su consideración que probablemente no dijo verbalmente, sino dijo en su mente pensó, y pensó probablemente, y pensó, esto haré. Derribaré mis graneros, los voy a edificar más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, a mi corazón, a mi mente, a lo que yo soy, ¿verdad? Diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Este hombre, sin lugar a duda, había invertido mucho tiempo haciendo lo que, en opinión de algunos estudiosos de la Biblia, es una auditoría, debía haber dicho, perdóname, en su corazón. Cuando usted hace una auditoría, usted lo que hace es que se empieza usted a identificar qué cosas tiene, qué no tiene, cuántos le faltan, qué debería tener que no tiene, ¿verdad? Y eso, pues este hombre parece que constantemente había estado haciendo una auditoría de su alma, pues porque llegó a la conclusión, espérate, yo tengo más bienes de las facilidades que yo tengo para almacenarnos y si esto sigue de esta forma, esto va a seguir aumentando, voy a tener que construir más bienes. Someto a su consideración que muchos de nosotros vivimos de esa forma también. Aunque quizás no tengamos la abundancia material que este hombre tiene, pero en nuestra psiquis, en nuestra mente, así es como probablemente vivimos. Dijo entonces en su mente, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, otra vez, esto es pensamiento, diré a mi alma, y en este momento este hombre no está enfocado en el pasado, ahora está enfocado en el presente, en el futuro, mejor dicho. Diré a mi alma, ¿verdad? Alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Comparte con los necesitados. Distribuye conforme a la necesidad de las personas que hay a tu alrededor. No es lo que dice, ¿verdad que no? El énfasis del hombre, por medio de su pensamiento, ¿verdad? Es experimentar placer. Alma mía, considere eso. De paso, ese es el título de esta enseñanza en la noche de hoy. La trampa de experimentar placer por medio de mi pensamiento. Alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, entonces descansa, come, bebe y regocíjate. En otras palabras, piensa, enfócate, alma mía, en todo el placer, en toda la comodidad, en todo el bienestar, en all the good times que te están esperando. Ese es el pensamiento de este hombre. Versículo 20, leemos entonces que Dios le dijo, eres sumamente sabio al pensar de esa forma. You're so wise. Volvemos nuevamente a lo que le dije hace un momento. El issue es de quién tú y yo queremos el aplauso, la aprobación. ¿Queremos de Dios o la queremos del hombre? Si el hombre hubiese querido la aprobación del hombre de la historia, del ser humano, pues no hubiese escuchado necio, lo hubiese dicho, you're an awesome guy. Pero en este caso Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. No, la reacción de Dios con relación a lo que el hombre propone no es pasarle la mano por encima. La respuesta es contundentemente seria. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros para mí ahora, en el presente, en el futuro, en este lado de la eternidad. Y no es rico para con Dios. Usted decide dónde usted va a acumular tesoros, en este lado de la eternidad o en el otro lado de la eternidad. ¿Right?
Así que en el versículo 21 dice, eso le pasa al hombre que vive controlado por la vanidad de la mente. Y que al ser controlado por la vanidad de la mente, acumula riquezas para sí mismo, pero que no es rico delante de Dios. En las últimas sesiones que hemos tenido, hemos enfatizado la exhortación del apóstol Pablo que le hace a la iglesia de Éfeso. Y esa exhortación se describe con claridad en Efesios capítulo 4, versículo 17, que no tiene que usted pasar ahí porque yo me imagino que ya usted se lo sabe de memoria. La cantidad de veces que hemos hablado sobre particular. En esa exhortación, Pablo, nuevamente con suma seriedad, contundentemente, con urgencia, dice, esto pues digo, puedo decir muchas cosas, pero luego de todo lo que ha dicho previo a esto, Pablo concluye diciendo, therefore, por lo tanto, esto es lo que hay que considerar, esto es lo que hay que tomar en consideración, esto es lo que hay que hacer a la luz de todas las cosas extraordinarias que ha dicho previamente, que no tenemos en esta noche la oportunidad que tuvimos en las otras noches de poder ver qué era lo que precedía a esto, ¿verdad? Esto pues digo y requiero en el Señor, digo y requiero y espero y demando. Y esto es lo que se espera de cada uno de ustedes que han profesado tener fe en el Señor Jesucristo, consistentemente reclaman ser parte de la familia de Dios, haber tenido un nacimiento espiritual. Esto pues digo y requiero en el Señor, y es que ya no andéis, que ya no viváis, que ya no os comportéis como los otros gentiles, y que ustedes saben ya, me imagino que si le pregunto a alguien, no quiero hacerlo en este momento, pero si le preguntara a alguno de ustedes o le pidiera, levante la mano, el que cualquiera que me pueda decir a qué se refiere Pablo ahí con gentiles, estoy seguro que la mayor parte de ustedes me van a contestar correctamente porque lo hemos repetido cerca de 15 o 16 veces. No está hablando en términos gentilicios, no está hablando en términos étnicos. Gentiles en ese contexto se refiere a personas inconversas. Pablo está diciendo entonces, esto pues digo y requiero en el Señor, bajo el poder de Dios, bajo la dirección de Dios, en el nombre del Señor, todas esas cosas tienen espacio en este momento. Que ya no andéis, que ya no viváis, que ya no os conduzcáis, comportéis como estos otros gentiles, estos otros inconversos, que andan, que viven, que se comportan, más acertado todavía, que son controlados o que son dirigidos en la vanidad de su mente, por la vanidad de su mente. Y el concepto de vanidad es uno que ya hemos discutido a la saciedad. No produce nada que tenga valor eterno. Así que yo, a manera de introducción en esta noche, someto a su consideración que una de las muchas expresiones de la vanidad de nuestra mente, que no produce nada bueno, una de esas expresiones de la vanidad de nuestra mente aparece cuando usted y yo pecamos, not in real time, pecamos en nuestra imaginación. De eso se trata la enseñanza en esta noche. A ver si me puedo explicar un poquito mejor. Muy a menudo, usted y yo nos imaginamos a nosotros mismos llevando a cabo acciones, conductas pecaminosas. Entendemos por pecaminoso algo que es contrario a la voluntad de Dios. No necesariamente tiene que ser inmoral, una cosa depravada. Hay muchísimas cosas que son pecaminosas por el simple hecho de que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Muy a menudo usted y yo nos imaginamos a nosotros mismos llevando a cabo, ¿imaginamos dónde? En la mente, ¿verdad? Nos imaginamos, nos vemos a nosotros, preste atención que es importante, nos imaginamos a nosotros mismos, ¿verdad? Llevando a cabo acciones, conductas pecaminosas, las cuales en el presente no las puedo realizar. Como no las puedo realizar en el presente, pues entonces lo que hago es que en mi mente, ¿verdad?, me imagino
a mi persona llevando a cabo esas acciones y conductas que son contrarias a la voluntad de Dios. No piense única y exclusivamente en cosas de carácter inmoral, sexual. Hay montones de cosas que están incluidas ahí. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que cuando hablamos de cosas pecaminosas, nos limitamos. Usted y yo tenemos una lista normalmente de cosas que consideramos pecaminosas, que normalmente no son las que nosotros cometemos. Amén. All right. Pero yo someto a su consideración que eso es una de las cosas más comunes y que más provoca el estancamiento espiritual, el desarrollo, el crecimiento espiritual de los cristianos. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir porque quiero asegurarme que entendemos, o por lo menos que el Señor nos ayude a entender qué es lo que yo en mis limitaciones estoy tratando de comunicar. Es bien común para nosotros encontrarnos imaginándonos a nosotros mismos llevando a cabo acciones y conductas que son contrarias a la voluntad de Dios. Conductas que en el presente usted y yo no podemos realizar, ¿right? Para efectos de nuestro estudio, ¿verdad? Vamos a llamar a ese proceso maldad imaginada, porque esa frase va a ser utilizada muchas veces. Cuando hablamos de maldad imaginada, estamos hablando del hecho de que muy a menudo usted y yo nos imaginamos a nosotros mismos, nos vemos a nosotros mismos, fantaseamos, si usted quiere, llevando a cabo ciertas acciones y conductas pecaminosas que en el presente no podemos nosotros realizar, hacer en carne y hueso, físicamente, de forma presencial, para utilizar la terminología que se utiliza en el día de hoy. Así que cuando hablamos de maldad imaginada, de eso es que estamos hablando. Ahí en las notas suyas, por favor, hay un blanquito que necesito que llene. Cuando dice el peligroso asunto de la maldad imaginada, escriba esto. La maldad imaginada consiste en personificar placeres pecaminosos en nuestra imaginación, porque en el presente no podemos hacerlos realidad. No los puedo hacer la realidad en el presente, aquí, en este momento, pues entonces en mi mente los voy a personificar, los voy a realizar. Varias veces voy a utilizar la frase que muchas veces utilizo, pero en esta ocasión lo voy a hacer intencionalmente. Preste atención, por favor, ¿ok? La verdad de que esta maldad imaginada, que ya hemos definido, y de paso, ahí tiene una otra definición que usted puede mirar. La verdad de que esta maldad imaginada es posible, se hace evidente, es posible que nosotros, ¿verdad?, podamos vernos afectados o experimentar esta maldad imaginada, se hace evidente en muchas formas. Una de esas formas en que la maldad imaginada en nuestra mente, que nosotros imaginamos, ¿verdad?, es expresada por medio de nuestra capacidad para soñar. Yo podía utilizar muchos elementos seculares para tratar de ilustrar esto, pero me parece que lo que es mejor es utilizar la palabra de Dios para que entonces podamos ver, con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que inspira a estos hombres, en este caso Isaías, y que si nosotros somos creyentes, reside en este momento en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues Él nos enseña. Un ejemplo de esto lo tenemos en Isaías 29:8. Ahí en Isaías 29:8 se nos habla de algo que la imaginación nos hace creer. Someto a su consideración que la imaginación nuestra está activada 24/7. Nuestra imaginación no cesa de actuar. En Isaías 29:8 se nos habla de algo que la imaginación nos hace creer, aún cuando el hombre se encuentra en un estado alterado de conciencia,
un estado alterado de conciencia, esto es soñar. Cuando el hombre está dormido, el ser humano está dormido, está en un estado alterado de conciencia. Está vivo, tiene la misma conciencia, pero su conciencia no funciona en la misma forma que funciona cuando está despierto. ¿Estamos de acuerdo? Right? A eso es que me refiero. Quizás las palabras son un poquito grandes, pero es fácil de entender si nos detenemos a considerar. ¿Okay? El contexto de Isaías 29, versículos del 1 al 8. Aquí Isaías está hablando acerca de la invasión de Jerusalén que experimenta, que recibe Jerusalén. De paso, el nombre que se utiliza aquí en el capítulo 29 para Jerusalén es la palabra Ariel. Aquí hay alguien que se llama Ariel en este momento. ¿Right? Pero es Jerusalén, está hablando de Jerusalén. Está hablando de la invasión de Jerusalén que Jerusalén está experimentando por causa de su incredulidad. Y la porción también nos dice que Dios está acampando alrededor de ella con el propósito de castigar, de disciplinar, si usted quiere, por medio de los asirios y de los babilonios. Y la Escritura nos dice también que luego de que Jerusalén recibe el castigo, los que Dios utilizó para disciplinar a Jerusalén también iba a recibir lo suyo. Ese es el contexto. Entonces leemos ahí en Isaías 29, 8 que dice: piense que no pierda de vista el contexto en que estamos leyendo el pasaje bíblico. All right? Y es el siguiente: Isaías 29:8 nos habla de algo que la imaginación nos hace creer, aún en un estado alterado de conciencia. Esto es mientras estamos soñando, mientras estamos dormidos, ¿verdad? Dice: le sucederá como el que tiene hambre y ¿qué? Y sueña. ¿Qué es lo que le sucede al que tiene hambre y sueña? Que le parece que come, pero cuando despierta su estómago está como vacío. O como el que tiene sed y sueña. Le parece que bebe, en el sueño está bebiendo, ¿right? Pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelean contra el monte de Sión, y el monte de Sión simplemente se refiere a la ciudad de Jerusalén. En mi opinión, resulta claro que esa maldad imaginada también se puede expresar, como acabo de señalar, a través de sueños, ¿verdad? No se limita a esta actividad nocturna que sucede mientras estamos durmiendo, que se conoce como sueños. No se limita a eso porque a plena luz del día, escucha que es importante, por favor, nuestras emociones pervertidas, corrompidas, sobre todo desordenadas, paréntesis. Pero, ¿cuántos de ustedes tienen emociones pervertidas? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen emociones corrompidas? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen emociones desordenadas? Levante la mano. ¿Right? Desordenada suena más fácil, ¿verdad? ¿Sabes? No. Pero pervertida, no, yo jamás, no. ¿Cómo va a ser yo? Emociones pervertidas, emociones corrompidas. Usted no me conoce a mí. A usted no la conozco, no lo conozco, pero al ser humano sí lo conozco. Y el conocimiento no está basado en los estudios que tuve en una universidad secular, está basado en el estudio de la palabra de Dios. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. No hay posibilidad que usted y yo lleguemos a un punto en que finalmente decidamos y podamos dejar de estar desperdiciando estos pensamientos, que es un regalo increíble que
Un regalo que no se puede expresar con palabras, porque estos pensamientos que usted y yo tenemos en este momento, si somos cristianos, si estamos en Cristo, si hemos nacido de nuevo, emanan de la mente de Cristo. Piense, por favor, ¿right? Y eso lo hemos repetido consistentemente. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, pues entonces nosotros tenemos el potencial de pensar como Cristo piensa. No es pensar como Dios piensa, ser omnisciente como Dios piensa, no. Pero podemos pensar con la seriedad, con la integridad, con la santidad, que Dios lo hace, ¿verdad? Hacer de eso la meta de nuestra vida, que es lo que nos lleva a lo que dijimos ya al comienzo, ¿verdad? Que esto no podemos evitar que los aves me vuelen por encima de la cabeza, pero podemos evitar que me hagan nidos. En el pasado yo no tenía la mente de Cristo y esas aves no solamente volaban, sino que yo las invitaba y le hacía espacio, le preparaba los nidos yo mismo y le compraba purina y le echaba arroz y las alimentaba y agua y toda la cuestión para que estuvieran ahí adentro. Pero en el momento de mi nuevo nacimiento fueron expulsadas, porque en el lugar que vivían fue removido y fue reemplazado por un corazón nuevo. Pero aun cuando eso es cierto, ya hemos dicho a la saciedad, que no podemos evitar que las aves esas vuelvan a entrar a nuestra mente. Lo que sí ahora tenemos el potencial y tenemos todos los recursos, sobre todo el hecho que tenemos la mente de Cristo, de evitar que me hagan los nidos. Y ya no hay la disposición en cada uno de nosotros, no debe haber la disposición en cada uno de nosotros de darle una bienvenida y darle acceso a todas las facilidades de mi hogar. Entiendo hogar por mi alma, mi mente, y mucho menos de alimentarlas. Amén. Regresemos. Perdón. Regresemos a la porción bíblica que estamos hablando. Esta maldad imaginada, como dije hace unos momentos antes de desviarme, que es lo que yo no quisiera hacer y siempre termino haciendo, no se limita a la actividad nocturna de soñar, por la razón, por esta siguiente, porque a plena luz del día, mis emociones, que son pervertidas, que no sé la suya, pero la mía sí, que son corrompidas, y sobre todo, en sí mismas son desordenadas. Basta que surja algo, algún incidente, alguna situación, algún mal rato, para que no solamente estén desordenadas, se forme un caos. A plena luz del día, estas emociones que ya hemos descrito varias veces, empujan al ser humano, yo incluidos entre ellos, a tener sueños similares a los que leímos en Isaías 29:8, aun cuando estemos despiertos. Ahora, ¿cuáles son los sueños que nosotros en el diario vivir con los ojos abiertos, así conscientes de todo lo que está pasando, tenemos que son similares a los que Isaías 29:8 tiene? Leamos otra vez la porción bíblica. ¿Qué es lo que dice? Le sucederá como el que tiene hambre y sueña. Esto es lo que nos sucede. Nos parece que comemos, pero cuando despertamos, nuestro estómago está vacío. Nuestros pensamientos, nos envolvemos en los pensamientos y parece que estamos comiendo y lo estamos disfrutando y toda cuestión, pero cuando se desvanece ese pensamiento y despertamos, el estómago está vacío. Y lo mismo sucede al tomar agua, ¿verdad? Y nos encontramos sedientos. Del mismo modo, al igual que Isaías, la epístola de Judas nos habla y al hacerlo identifica a ese tipo de persona que Isaías está describiendo, la persona que personifica sus placeres pecaminosos en su imaginación porque en el presente no puede hacerlo realidad. Judas identifica a esa persona como un soñador que mancilla la carne.
Judas 8. Recuerde siempre que Judas solamente es un capítulo, por consiguiente, no es Judas 1, 8, es Judas 8, versículo 8, que dice: no obstante, o a pesar de ello, a pesar de lo que sea, de la misma manera también estos soñadores, subraye eso por favor, estos soñadores, estos que viven soñando, mancillan la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que contaminan la carne, contaminan todo su ser, su conducta, las cosas buenas que Dios puede haber provisto para ellos, las contaminan. No solamente eso, sino que rechazan la autoridad y sobre todo rechazan la autoridad del Señor. Por eso se pasan imaginando, por eso hacen espacio para la maldad imaginada. Usted no puede someterse a la autoridad de Dios y al mismo tiempo hacer espacio en su vida para la maldad imaginada. No puede ser, es una de las dos. Usted ni yo, ¿verdad? Y dice entonces también Judas que blasfeman de los poderes superiores. Blasfemar es insultar en este caso. Insultan a los poderes superiores, entiéndase Dios, su palabra, la voluntad de Dios, la revelación escrita que nosotros tenemos del Dios Todopoderoso. En otras palabras, que la maldad imaginada utiliza, escuche, un regalo que Dios nos ha dado a nosotros y que ahora que estamos en Cristo ha sido santificado porque tenemos la mente de Cristo. Repita conmigo, como creyente, yo tengo la mente de Cristo. Eso es una realidad. La palabra eso enseña. Antes de Cristo, usted y yo estábamos muertos espiritualmente y nosotros no podíamos entender, discernir, responder, disfrutar, alimentarnos de las cosas espirituales de Dios. No las podíamos procesar porque las mismas tienen que ser procesadas espiritualmente. Y nosotros estábamos, mire, como esto, bien, pero que bien muertecito. Y como esto no podíamos responder, reaccionar a nada. Pero ahora nosotros ya no somos naturales, ahora somos entes espirituales. Y ahora, como dice el pasaje claramente, usted y yo tenemos la enorme bendición de que tener la mente de Cristo. Y eso cambia completamente todo lo que pasa en nuestra vida. Debe cambiar. ¿Right? No es que todo, y by the way, no es que todo cambia instant on, right? Porque sabemos que eso no es así, porque hay un aspecto de la salvación que se conoce como la santificación, que nos habla de un proceso que comienza en el momento de la regeneración, cuando somos justificados, y culmina en la glorificación. Y usted y yo, en el presente, estamos en ese aspecto de la salvación. Y Dios está removiendo, y Dios está repasando, y Dios nos está renovando el entendimiento. Todo comienza con la renovación de nuestro entendimiento. No hay posibilidad de ser transformados en mi conducta, en cómo respondo, en cómo actúo, a menos que haya una renovación de mi entendimiento. Un mal que ha existido en la iglesia contemporánea y sobre todo las que enfatizan mucho las obras por encima de la fe y la gracia, y es que la transformación de las personas ocurre de afuera hacia adentro. El énfasis es en lo que hago, en lo que dejo hacer y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Y cada uno de nosotros somos capaces de vivir una vida años y años reflejando algo por fuera que por dentro no es. Al punto que podemos pasar de esta vida a la otra vida, a la muerte, y llegar al otro lado y reclamar que somos, cuando en realidad no somos. Mateo capítulo 7 nos habla sobre particular, pero no vamos a entrar en ese asunto en este momento. Lo que sí vamos a hacer es que vamos a continuar con lo que estamos tratando de decir. La palabra la maldad imaginada utiliza la capacidad de razonar de nuestra mente. Todos nosotros nacemos con la capacidad para razonar que ha estado manchada por el pecado, inoperante, incapaz de discernir las cosas de Dios, pero después del nuevo nacimiento la cosa ha cambiado, que fue lo que traté de decir y que me volví a desviar. ¿Right? Pero esta maldad imaginada
mueve nuestra capacidad para razonar y la empuja a querer fantasear con placer, fantasear con cosas que me provocan bienestar, que me hacen sentirme cómodo, que me hacen sentir chévere. Y ese querer fantasear con el placer está centrado en nuestros deseos impuros. Y como lo escribí en el texto que le envié en el día de hoy, no sé si lo leyó o si se acuerda, el problema con eso es que estos deseos impuros que hay en nosotros, ¿verdad? Siempre es que siempre, si son deseos impuros, son contrarios a lo que Dios en su autoridad ha ordenado. Y eso es un gran problema para nosotros. Ahora bien, ¿es cierto? ¿Es cierto que eso es así? Increíble, ¿eh? Gloria a Dios. Pues déjeme decir esto y entonces pues quedamos aquí. Antes de continuar en nuestro estudio, preste atención, por favor. Antes de continuar en nuestro estudio, como si tal cosa. ¿Sabe lo que esa frase quiere decir? Como si tal cosa. Continuar en este estudio, en lo que estamos haciendo aquí, como si tal cosa. Ya hemos dicho un sinnúmero de cosas que son bastante incómodas, sobre todo el atrevimiento que tuve al decir, ¿verdad?, que nuestras emociones están pervertidas, que están corrompidas y que están desordenadas. ¿Cómo se atreve? Pero podemos usted y yo seguir este estudio como si tal cosa. Como si lo que se hubiese dicho hasta ahora no tuviese nada que ver conmigo. Con seriedad, ¿verdad? Le pregunto. ¿Usted conoce el incidente aquel donde los escribas y los fariseos le traen a Jesucristo una mujer que ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio? Y se la traen para que Jesucristo pase juicio sobre ella. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Saben lo que estoy hablando? Le pregunto con seriedad, tomando en consideración el señalamiento de Cristo, el señalamiento que Cristo le hace a los escribas y los fariseos que traen a esta mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio y se la traen a Cristo para que Cristo pase juicio sobre ella. Y Juan 8:7 dice lo siguiente: y como insistieron en preguntarle a Cristo, Él se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Yo, utilizando eso como criterio, pues le pregunto a cada uno de ustedes, desde el mayor hasta el menor: ¿puede alguno de nosotros arrojar una piedra sobre aquellos que tropiezan con la maldad imaginada? Si no entiende la pregunta, levante la mano, sin problema. ¿Puede alguno de nosotros, verdad, arrojar una piedra sobre aquellos que están conscientes y están convencidos de que tienen batallas con pensamientos y emociones que están pervertidas, corrompidas y sobre todo desordenadas? ¿Tiene alguno de nosotros la capacidad de tirar una piedra sobre esas personas? A eso es que me estoy refiriendo, de que existe la posibilidad que nosotros podamos seguir aquí sentados y yo hablando como si tal cosa, como si nada de lo que se está considerando aquí tiene que ver conmigo. Y por eso es que estamos como estamos,
Que no llegamos al punto de poder llegar allí y reconocer la bancarrota espiritual en que nos encontramos. Oh, pero yo he nacido de nuevo. Claro, yo soy más que vencedor en Cristo y ya mi nombre está registrado en el libro de la vida. Todo eso es cierto. Pero a cada uno de esos que ha sido nacido de nuevo está dirigido la instrucción de Romanos capítulo 12, que dice que no nos conformemos a este mundo, no continuemos pensando como la gente de este mundo, no continuemos caminando en Efesios 4:17, que volvimos a leer nuevamente, no continuemos caminando como esta gente, como estos gentiles que caminan, viven conforme a la vanidad de su mente. No, despojémonos de eso, vistámonos de Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Porque esa es una realidad. Porque eso es parte de este proceso de santificación en que tú y yo estamos envueltos. El punto es que todos y cada uno de nosotros batallamos con este asunto y necesitamos reconocer cuál es nuestro enemigo, llamarlo por el nombre que tiene. Si en realidad queremos que las cosas cambien, primero en mi interior, en mi persona, de forma tal que puedan cambiar en las circunstancias que yo tengo a mi alrededor. Si yo insisto en seguir querer cambiando mi conducta externa, lo que está por fuera, pues eso va a ser un esfuerzo que va a ser un desperdicio también. Porque ese no es el issue es lo que está en mi mente. Porque de mi mente emana mi vida, lo que yo soy. Como el hombre es, como el hombre piensa, eso es lo que es. ¿Right? Así que todos y cada uno de nosotros batallamos con el asunto de la maldad imaginada, pero tristemente no todos experimentamos la victoria. Escucha que es importante, que los que tienen la mente del Señor Jesucristo están equipados para tener. Todos los que tenemos la mente del Señor Jesucristo estamos equipados con todo lo que necesitamos para poder tener la victoria en todos los asuntos de nuestra vida. El problema es que muchos de nosotros desconocemos lo que la Escritura enseña sobre muchas cosas y sobre este particular. Por eso es que estamos haciendo este estudio, no para el beneficio de la gente de la iglesia, es para el beneficio de todos, cada uno de nosotros, empezando por mí. Yo necesito esto tanto o más que cualquiera de ustedes. Y el tener el atrevimiento de querer enseñar una cosa como esta, pues me ha puesto en una situación bien vulnerable. Porque he sido forzado a darle cara a todos estos monstruos que están allá adentro. Gracias a Dios que el único que tiene monstruos allá adentro soy yo. Ninguno de ustedes tiene monstruos allá adentro. Usted y yo desconocemos lo que la Escritura enseña sobre el particular y es por eso que caemos tan fácilmente en las trampas que la maldad imaginada camuflajeadamente nos presenta día tras día. Porque día tras día, en el momento que abrimos los ojos, ahí está esa maldad imaginada lista para ponernos trampas. Y son trampas camuflajeadas que usted y yo no podemos discernir porque nuestra mente no ha sido entrenada correctamente. Pero el hecho de que usted está aquí en esta noche me hace pensar, y yo quisiera estar en lo correcto, de que quizás ya usted se ha percatado de esa realidad y que usted quiere, con la ayuda del Señor, no con la capacidad de una persona tan incompetente como yo, sino con la ayuda del Señor y con el poder de la palabra, pues que su entendimiento sea renovado. Y que las cosas no continúen como han estado siendo hasta el presente. God is good. All the time. Hay momentos en la vida de nosotros que quisiéramos reír. ¿Cierto?
Hay momentos en la vida de nosotros que lo que quisiéramos es llorar. A veces lloramos por la tristeza, por la angustia, por la agonía. Pero hay momentos que, por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo, queremos llorar de alegría. Ese es mi caso en este momento. Es ver la fidelidad de Dios. Cómo Dios continúa cumpliendo sus promesas a pesar de nosotros. Llévese esto en su mente, por favor, con usted. Si tuviera fe, no lo utilice para manipularse a sus emociones, ¿all right? Utilícelo para estudiarlo y propóngase a estudiar qué es lo que esto quiere decir. Dice la Escritura que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías pedirle a esta montaña, muévete y se moverá. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando el Señor cuando dice eso? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Hasta dónde llega eso? ¿Cómo puedo aplicar eso a la vida mía? Es un buen motivo para estudiar la porción bíblica. Y ustedes recursos tiene buena Biblia, tiene recursos buenos que hay en internet, sobre todo de teología reformada, que nosotros entendemos que es la mejor en este momento. ¿Okay? Así que, pues, gloria al nombre del Señor.